porque nada de los valores del campo de la salud pública ya está concedido, digamos, sino que está puesto en entredicho. Y eso hace entonces que dentro de las múltiples dimensiones de la formación de posgrado en el campo de la salud pública, también vuelva a aparecer fuerte la formación en valores. Bueno, estaba tratando de reconstruir un poquito esas memorias y bueno, es evidente que casi no se puede entender la maestría de salud pública sin entender la preexistencia del CES, digamos, como centro de estudios que fue generando por adentro de la Asociación Médica de Rosario una instancia que estaba fuertemente matrizada por la investigación y por la publicación. Yo fui parte de la primera promoción de la Residencia de Salud Internacional y ahí, entre otras cosas, tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Bloch, que viajaba con alguna frecuencia, al grupo de recursos humanos de la OPS, con la cual había una relación bastante estrecha, igual que con el grupo de enfermedades transmisibles de la OMS. Eran dos grandes núcleos de respaldo para el CES. Y bueno, una característica, yo comienzo en el año 88 a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud acá en Buenos Aires, o sea, en Argentina, y había en ese momento había llegado a la Argentina un representante de la OPS que venía del campo de recursos humanos, se llamaba Carlos Vidal, Carlos Vidal Laiseca, que fue luego ministro de Salud de Perú. Y Carlos va a hacer un trabajo básicamente de convencimiento, digamos, para el director del CES en ese momento, para Carlos Bloch, respecto al tema de ingresar al mundo de la docencia, algo que no fluía espontáneamente, la idea de que el CES se dedicara a la docencia. Pero bueno, la persuasión fue importante en ese momento y terminamos haciendo un curso internacional de desarrollo de recursos humanos aquí, donde vinieron incluso gente de Nicaragua, gente de otros países, estuvieron acá en Rosario, y el curso se había hecho en el CES. Eso rompió un poco el mito de que el CES no hacía docencia, digamos que era más o menos como este centro de investigación, y recuerden que para esa época había muchos centros del CONICET, por ejemplo, que comenzaban con C, por ejemplo, el CEPIS, el CENDES, había esa impronta. Tal es así que incluso, podríamos decir, para la época, Carlos tenía muy en claro, cuando digo Carlos, acá hablo de Carlos Bloch, tenía muy matrizada la idea de que no quería una escuela de salud pública, no quería repetir el modelo escuela de salud pública. Y allí va surgiendo algún contexto político medio peculiar, después que desarrollamos ese curso, donde estuvo Pedro Brito, estuvo Mario Testa, digamos, como parte de los docentes. Fue un curso muy intenso. Ahí comienza, se incorpora Ernesto Taboada, digamos, un poco al equipo en ese momento, y comienza la idea de generar algunas propuestas académicas. En ese marco hay que tener en cuenta la importancia del momento que va a ocurrir respecto al cambio en la Secretaría en la Municipalidad y en la Secretaría de Salud Pública de Rosario. Esto tiene importancia porque de ahí se va a originar un poco la idea del Instituto Lasarte, que vendría a ser el reemplazo de la idea de una escuela de salud pública. O sea, no era una escuela de salud pública, era un instituto, y como tal el instituto tenía que prevalecer la imagen de investigación, como ocurre habitualmente en los institutos universitarios, digamos, en general. Ahí, evidentemente, el capital académico tenía que ver con María del Carmen Troncoso, tenía que ver en ese momento con Susana Belmartino, tenía que ver con un equipo
que eran los investigadores históricos del CELS, investigadoras diría yo para ser más preciso, y empiezan a aparecer algunos compañeros también que se incorporan, como el caso de los Ernestos, de Ernesto Taboada y después Ernesto Báscolo, y empieza a constituirse como un núcleo que empieza a pensar una maestría. En esa etapa yo dejo estar en el país porque voy a estar trabajando con la OPS, digamos, en Bolivia, en Perú y en Bolivia. Así que mi contacto con el núcleo de Rosario era fundamentalmente un contacto, digamos, cuando uno volvía a Buenos Aires por algún motivo. Y ahí recuerdo una de las primeras reuniones donde había un núcleo pensando mucho el tema de una producción, y recuerdo particularmente que el protagonismo que tenía en ese momento Roxana Onoco. Había mucha expectativa, digamos, porque era un poco la que representaba la que iba a profundizar en el mundo de la gestión, digamos, porque había distintos perfiles, quizá más epidemiológicos, más estadísticos, o bien, digamos, más en ciencias sociales, como el caso de historia, digamos, por el lado de Susana. Así que en ese momento se empieza a dar como cierta sinergia, y yo no tengo exactamente la referencia, pero la he escuchado, que de alguna manera la Fundación Osvaldo Cruz va a jugar un rol en la creación del Instituto Lasarte, particularmente en el momento que Mario Hamilton está en la Fiocruz, que Hermes Wiener había estado en la Fiocruz haciendo cursos de planificación. Entonces la Fiocruz se pone como una especie de promotora, de garante, digamos, de la creación de un instituto original, que era un instituto híbrido, combinado entre la municipalidad, la universidad y la asociación médica. Desde el punto de vista de la provisión de sentido, esto venía a ser fundamentalmente la herencia del CES. O sea, el CES se proveía de un instituto. La universidad, a su vez, le daba el marco académico, y en el caso de la municipalidad, digamos, la provisión de un edificio, que es este edificio, digamos, de la Cortada 12 de octubre, que por mucho tiempo fue casi identitario, digamos, del Instituto Lasarte. También recuerdo fuertemente que Carlos tenía una idea bastante constructivista, al punto que el proceso de construcción de la maestría primero se va a dar en un momento en donde las maestrías mismas estaban naciendo. Hay que recordar que recién acá por el año 85, 86 se crean las maestrías a nivel universitario, y que también la CONEAU, por ejemplo, pasa a ser una institución de la reforma de los 90, o sea que la CONEAU no existía. Y hay un concepto que siempre, digamos, recuerdo con cariño y me lo he apropiado por parte de Carlos, era, digamos, el de seminarios acreditables. O sea, él tenía una idea que venía del mundo de la investigación, y ahí Susana Belmartino reforzaba, digamos, esa idea, que era justamente la idea de pensar una maestría como un conjunto de seminarios. También hay que recordar que Carlos Bloch participaba del directorio de Claxo, digamos, es decir, que él era un médico con mucha cercanía al mundo de las ciencias sociales, y yo diría más cercanía al mundo de las ciencias sociales que al mundo de la salud pública, porque este grupo de recursos humanos de la OPS no estaba formado por salubristas, estaba formado fundamentalmente por gestores académicos, o sea, personas que habían sido decanos, personas que habían sido rectores. Ahí se puede recordar a Carlos Vidal, pero también José Roberto Ferreira, María Isabel Rodríguez, quien había trabajado con María del Carmen Troncoso, digamos, cuando María del Carmen Troncoso hizo experiencia de cooperación internacional. Así que ese grupo, digamos, más bien confiaba en el desarrollo de recursos humanos, confiaba en las ciencias sociales y salud, más que en la salud pública, a la que se la veía fundamentalmente como un constructo con una impronta
positivista, digamos así. Probablemente por la inspiración y la fuerza que tenía en ese momento el modelo norteamericano de salud pública, matriz Johns Hopkins, digamos. Y bueno, yo ahí, mi trabajo en la OPS era de recursos humanos, pero había algo que terminó siendo identitario, que fue el trabajo en planificación estratégica. Y entonces el primer seminario acreditable que yo voy a dar en la futura maestría, o sea, las personas estaban cursando, pero todavía la maestría no existía, mientras se cursaba. Tengo la idea, digamos, por algún motivo recuerdo especialmente como un alumnito que se llamaba Lelio Mangiaterra, por ejemplo. Bueno, en esos seminarios acreditables, yo di un seminario de planificación estratégica, aquí en Rosario, digamos, que fue parte, digamos, de ese modelo. Y ahí me voy enterando de cómo se iba constituyendo la maestría, porque ese año, el año 95, es el año que yo regreso a la Argentina. O sea, yo termino mi actividad en la OPS en octubre del 95. Digamos. Así que, digamos, ya cuando llego hay mucho trabajado, mucho formulado, mucho registro. Y si yo te dijera la primera impresión que me dio esa maestría, siendo yo formado en una escuela de salud pública, en la formación de la Universidad de Buenos Aires, y entendiendo esa tensión que Carlos quería darle a la diferencia entre instituto y escuela, a mí me impresiona en ese momento que la maestría tenía una impronta, no sé si voy a ser injusto con esto, pero era una maestría muy flaxo, digamos, o sea, era una maestría muy de ciencias sociales y salud, donde definitivamente la matriz la había organizado fundamentalmente Susana Belmartino, digamos, ¿no? Entonces, yo diría hasta que la maestría tenía control de lectura, por ejemplo, digamos, como bastante parecido. Yo todavía hoy soy docente de Flaxo y me doy cuenta de las diferencias, digamos, casi como que la maestría originalmente parecía pensada como una maestría en ciencias sociales y salud, más que una maestría en salud pública. De tal manera que la maestría sufrió muchas, llamémoslo así, deconstrucciones posteriores, pero en ese momento era un poco la marca, la identidad. Y la primera promoción, que fue una promoción, yo diría también otra característica, casi una maestría taller, porque la primera promoción iba construyendo la maestría al mismo tiempo que se iba dictando y desarrollando, ¿no? Creo que básicamente esta un poco mis recuerdos, digamos, de ese momento. Y en cuanto a la dirección en sí de la carrera, ¿en qué momento te lo proponen? ¿Cómo fue eso? No, esto fue bastante posterior porque yo me empiezo a involucrar como docente, pero las primeras vinculaciones más organizativas tuvieron que ver con un proyecto que tiene la Universidad de Rosario de desarrollar una sede, primero cursos y después la posibilidad de una maestría desconcentrada en la localidad de Valle, en Brasil. Así que yo comienzo en la coordinación de ese modelo, ahí ya con una relación de dependencia con la Universidad de Rosario, o sea, paso un tiempo que tenía una designación, y ahí comenzamos a organizar la misma estructura de los seminarios que se daban en la maestría, ahora en Valle, en forma de seminarios intensivos, en forma más concentrada todavía. También vale la pena recordar, aquí voy a hacer quizá un pequeño salto, pero Carlos Vidal es el que trae al país la idea de educación por encuentros. Lo que de alguna manera queda en la impronta de la maestría, digamos, porque aparecían estos encuentros, nosotros en broma le decíamos electroshock pedagógicos, digamos, que era un trabajo de viernes sábado a morir, digamos,
Y esta propuesta se comienza a trabajar en Vallée, digamos, con bastante intensidad. Así que yo ahí digamos, yo no vengo en la secuencia después de Susana Belmartino, sino que pasa en un tiempo donde el propio Hugo Quiroga fue al mismo tiempo director del CEI y director de la maestría. Luego de Hugo, digamos, ahí yo participo de un encuentro, digamos, no, le voy a deber el año, digamos, pero nosotros hacemos acá una evaluación de la maestría. En esa evaluación de la maestría que utilizamos, viene acá Eliana Claudia de Rivero, desde Brasil, que era funcionaria del NUTES, un instituto especializado en educación de salud de Río de Janeiro, y se hace una reunión fuerte de evaluación. De alguna forma se empieza a deconstruir la idea esta de seminarios, control de lectura, y empiezan a aparecer algunos dispositivos que tuvieran más que ver con rescatar la práctica de los propios alumnos en un modelo más híbrido con la salud pública misma, con la educación en salud pública. Yo participo de ese ejercicio. Ese ejercicio ya se daba en el contexto de la coexistencia de la maestría de salud pública con la maestría de gestión y con la carrera de epidemiología. Y ahí es que me ofrecen la coordinación, la dirección de la maestría a partir de ese momento. Así que yo comienzo ya con una currícula innovada, digamos, con una reforma, con 100%, diría, casi, o al revés, podría decir, no podría haberla aceptado si no hubiera sido con una codirección directa con Irene Lupi, que además uno sentía que, yo lo puedo decir ahora con total tranquilidad, lo decía en ese momento, perfectamente podría haber sido ella la directora de la maestría, y fue algo más bien de ella que no quiso aceptar la dirección de la maestría y quedó como codirectora de la maestría, pero definitivamente el alma mater de la maestría desde entonces, al punto que todos los exalumnos se acuerdan de ella, digamos, en la forma personalizada y amorosa con la cual lo fue acompañando a lo largo de esta maestría, ¿no? Pasamos distintos momentos, pero yo diría que, o sea, la relación con la Secretaría de Salud de Rosario fue, yo diría, una de las constantes. O sea, yo casi todo el periodo que recuerdo fue armónico respecto a la Secretaría de Salud de Rosario. Menos armónico, eventualmente más, digamos, de idas y vueltas con la universidad, porque yo diría que a veces hasta el propio CEI tenía algunas dudas o algunas discusiones respecto a algunos directores u otros directores. Sin lugar a duda, la más cercana de todas definitivamente fue con Hugo Quiroga, digamos, porque él era docente, después fue también director de la maestría, continuó siendo docente, así que entendía fuertemente el proyecto. Pero nosotros sabemos, y no es un tema de la UNR, yo lo viví también en la UBA, los decanos no aman un centro de estudios interdisciplinarios, lo voy a decir de una manera genérica, digamos, ¿no? O que el rectorado tenga un desarrollo académico propio. Entonces hubo momentos buenos y momentos malos, digamos. De hecho, en el caso de la UBA, la maestría terminó casi con, digamos, llevándose la maestría en medicina, digamos. O sea que durante mucho tiempo, esto es interesante, durante mucho tiempo hubo una maestría de la UBA en el rectorado que era melliza de la Universidad de Rosario, e incluso docentes compartidos. Un caso típico para la época era Mónica Abramson, por ejemplo, ¿no? Que era docente de las dos maestrías, y yo por un tiempo estuve en las dos maestrías también.
Así que ahí, y las dos dependían del rectorado, así que eran muy afines. Esto surgió y de alguna manera la sede de Buenos Aires se empieza a institucionalizar, primero en una sede del SUTER, el Sindicato de Trabajadores de Propiedad Horizontal, digamos, y luego en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, digamos. Y a partir de ahí se van dando las distintas cortes que nos van permitiendo tener una fuerte influencia fuera de la ciudad de Rosario. De hecho, digamos, quizá es un subproducto inesperado, pero yo diría que la actual gestión de la provincia de Buenos Aires está matrizada por haber sido alumnos de la maestría, de nuestra maestría en Buenos Aires. Respecto a Santa Fe, me parece que tiene que ver con dos instituciones que estuvieron un poco vinculadas, siempre buscando un poco de conexión con Rosario, que fue los médicos generalistas de Santa Fe, pero también ATE de Santa Fe. Por eso la sede terminó siendo en el Hotel de ATE en Santa Fe, y yo creo que también fue una sede influyente, digamos, hasta el día de hoy, al punto que, por ahí cuento alguna intimidad, pero hoy son graduados de la maestría los que están discutiendo, por ejemplo, el capítulo de salud de la nueva Constitución de Santa Fe, digamos, así que también hay ahí una incidencia interesante. Sí, bueno, a mí me da la impresión de que quizá hay una pequeña prehistoria de esto, que es el aporte que le va a dar la planificación estratégica a la formación en salud pública. Yo recuerdo mucho que las primeras veces que empezamos a trabajar con esta perspectiva, empezamos a trabajar o a separar o a desplegar o a disecar este problema de la complejidad, jugando con la dimensión complejidad y estructuración o inestructuración, ¿no? Es decir, que aparecía como una especie de cuadrado latino de problemas complejos, simples complejos, o problemas estructurados inestructurados. Y fundamentalmente, el problema fundamental de la inestructuración de los problemas se da fundamentalmente en el mundo vincular, es decir, en aquel mundo que podríamos decir ni siquiera es probabilísticamente previsible, sino que está sujeto al acontecimiento, está sujeto a las modificaciones, está sujeto a circunstancias inesperadas. Esto es abstracto, me parece, hasta que ocurrió la pandemia. Entonces, a mí me parece que la pandemia es como, no sé, a mí me aparece la idea, digamos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, la salud pública post-pandémica es otra salud pública. Se da en el marco de la necesaria reflexión de esta, digamos, de esta especie de mirada desde la salud pública de lo que ocurrió más allá de la salud pública como consecuencia de la pandemia, ¿no? Con lo cual empiezan a aparecer muchos otros factores, por ejemplo, lo que algunos llaman la infodemia, es decir, todo lo que significó el mundo de la comunicación social. Y por supuesto, la pregunta lleva implícito también cuáles son los campos de conocimiento, digamos, qué interdisciplinas llamamos en el pasado y qué interdisciplina tenemos que construir en el futuro. Y yo, si pienso, digamos, dos dimensiones fuertísimas del campo de la salud pública que no la hemos cultivado lo suficiente, yo creo que tiene que ver con el ambiente, digamos, con el tema, digamos, de la complejidad que nos trae el cambio climático y la necesidad de reflexionar sobre esto, y las ciencias de la comunicación, porque hoy vivimos en una especie de logoesfera que ha desplazado incluso quizás de las primeras complejidades de la salud pública, que era, venimos sacando pecho, por así decir, de la mano de la ciencia, de la mano de una disciplina
con base científica que la suele proveer sobre todo la epidemiología, en un mundo de posverdad donde el peso de la construcción de sentido común está más dado por las estrategias comunicacionales que por la lectura de evidencia, digamos. Entonces, cuando uno ingresa a ese campo, hay dos posibilidades, o sea, o se automargina de las condiciones actuales dentro de la cual se produce y circula el conocimiento, o nos incluimos fuertemente en donde quizá antes no le dábamos tanta importancia, pero hoy, por ejemplo, publicar es tan o más importante que producir conocimiento, digamos, porque y en dónde se publica, qué se publica. Diría además algo que no tenía tanta prestigio en el pasado, como por ejemplo la divulgación científica, empieza a pasar, se vuelve de alguna manera un factor fundamental a tener en cuenta, porque digamos, nuestra capacidad de comunicarnos por medios formales o informales, por las redes sociales o por los medios de comunicación, puede pasar a ser la diferencia, digamos, en términos de la incidencia sobre la salud de la población. Ahora, yo no sé si estoy hablando, o sea, hoy estoy hablando desde un presente distópico. Ese presente distópico yo no creo que sea independiente de la propia pandemia, o sea que la pandemia produjo efectos que van, algunos hablan de sindemia, digamos, para mostrar todas las dimensiones, pero creo que el auge de las ultraderechas es también una consecuencia de la pandemia. Y en ese sentido empezamos a encontrar unas ultraderechas que quizá en el país donde la salud pública había sido más inmanente, como es el caso de Estados Unidos, que digamos, ya en 1920 tiene una escuela de salud pública consolidada, influyente sobre toda América, como es la escuela de Johns Hopkins. Bueno, hoy los salubristas norteamericanos están bajo ataque de los procesos de reforma liderados por Elon Musk, y hoy se dice que de los 5 institutos más importantes e influyentes de la salud mundial, el Instituto Nacional de Salud, el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, el CDC, la Food and Drug Administration, que sería nuestro ANMAT, digamos así, la FEMA, que sería la ambiental. Hoy todos los expertos profesionales de ese campo están concentrados en buscar estrategias para que no los echen, digamos, más que estar invirtiendo toda esa capacidad científica en descubrir nuevas formas de proteger la salud de la población. Entonces, diría que la planificación estratégica nos dejó un mensaje, un protomensaje de Carlos Matus, que hoy podría volver a ponerlo sobre la mesa, que es politizar lo técnico, tecnificar lo político. Me parece que ese mandato es un mandato imprescindible para abordar la complejidad y para quien se forma en salud pública sepa cómo navega como un delfín por arriba y por abajo del agua en referencia a estas dos capas de lo técnico y lo político. Bueno, ahí evidentemente yo creo que se va corriendo con la época, seguramente las nuevas generaciones irán incorporando otros autores. Yo podría decir los que yo siento para mí, digamos, que han sido maestros, por un lado, si pensara en el campo específico de la organización del pensamiento integral de la salud pública, yo tengo una deuda con el libro de Abraham Sonis. Me interesé en la salud pública en la época de la dictadura, es decir, que me involucré en la salud pública antes de poder estudiarla y fui un poco autodidacta con los 2 manuales de Abraham Sonis. Tuve el privilegio de que él me visitara, me firmara después ese ejemplar y desde siempre pienso que ese es un libro que debió haberse vuelto a publicar, porque es un libro que tenía
era un libro polifónico, era un libro, digamos, de muchísimos autores. Él era un desarrollista, pero con bastante, digamos, formación humanista, y como trabajó en Vireme, había logrado que muchos autores de América Latina contribuyeran en ese libro. Algunos capítulos son inolvidables, digamos, como el de Alvarado y Tanoni sobre salud rural, digamos, o los administradores de hospitalarios uruguayos, digamos, que se recogen en ese libro. Ahora, evidentemente, para cierta deconstrucción en el campo de la salud pública, yo creo que los compañeros de Brasil han hecho un aporte muy importante en la construcción de la idea de salud colectiva. Yo interpreto que la salud colectiva es una especie de híbrido entre medicina social y salud pública. ¿Y por qué pienso que es particularmente accesible? Porque en muchos países la medicina social navega sola, con una fuerte capacidad de denuncia, pero muchas veces con escasa experiencia de gestión. En Brasil, en cambio, se ha tenido que apelar a las dos cosas. Entonces no se ha tirado por la borda lo que se sabe del campo de la salud pública, pero sí se lo está mirando, digamos, con una perspectiva, llamémosla así, de ciencias sociales y salud. En ese sentido, los autores, yo creo que hemos interactuado fuertemente con Naumar Almeida Filho, digamos, como un epistemólogo del campo de la salud colectiva, autor de textos provocativos como Epidemiología sin números, por ejemplo. Ya el título del libro ya te dice, digamos, te despeina, podríamos decir así, de una manera gráfica. Creo que Jair Nilsson Paim es un gran autor, menos conocido, pero hacían dupla en la Universidad Federal de Bahía. Ambos dos muy admiradores de Mario Testa, y creo que Mario Testa definitivamente es una figura. Cuando uno mira, quizá en algunos casos se ve textos difíciles, no tiene textos sencillos, a veces será más accesible escucharlo hablar, digamos. Y bueno, estamos en una época donde también a estos autores se los puede ver en videos, que creo que cada vez vamos a tener que utilizar más ese instrumento documental que son los videos, porque tenemos generaciones que son generaciones nuevas, menos afectas a las lecturas ortodoxas. Por otro lado, en el mundo de la planificación estratégica hubo un histórico debate, Carlos Matus, Mario Testa, que yo también rescato como autores interesantes para poder discutir. La fundación, la Escuela de Salud Pública de Río los llevó a ellos, organizó debates, y creo que la misma Roxana Onoco es una compañera argentina que es muy raro que una argentina llegue a ser la presidente de la Asociación Brasilera de Salud Colectiva. Así que, por más que creo que hasta el día de hoy Carlos Bloch no le perdonaría que se haya ido a Brasil, a Roxana, digamos, me parece que la verdad es que ha hecho una enorme trayectoria y un enorme favor a la Argentina y a Rosario con su trayectoria en Brasil. Bueno, Gastón mismo, por supuesto, ni hablar que Gastón de Sousa Campos, y en general los autores brasileros me parece que han trabajado muy fuertemente en eso. Hay un pequeño detalle que yo no quería dejar de mencionar, no sé qué les parece, pero yo creo que también los cuadernos médicos sociales de Rosario tienen que ser mencionados, porque han sido bibliografía y siguen siendo bibliografía. Hay artículos fuertemente, digamos, no sé, N veces reproducidos o citados, y creo que esto ha sido conversado. Me parece que la revista de salud colectiva de la Universidad Nacional de Lanús ha tenido de alguna manera el deseo de transformarse en continuidad. Después de la segunda etapa de los cuadernos médicos sociales,
que había dirigido Susana, me parece que hubo una intención de continuar y una conversación para que la revista de la NUS sea un poco continuidad. En general, en todos los casos veo la hibridación de la salud colectiva brasilera con la salud pública argentina como una estructura de mucha sinergia. Por supuesto que necesariamente en términos de autores, bueno, incluso profesores nuestros, el caso de Leonardo Federico, que ha hecho su doctorado en Bahía, digamos, trae mucha de esta bibliografía y de estos autores al juego. Y después están los referentes latinoamericanos de la medicina social, los más conocidos, digamos, Asa Cristina Laurel, Saúl Franco Agudelo, Jaime Breil, digamos, que son autores que me parece que siempre abren, siempre oxigenan, digamos, el campo de la salud colectiva y no hay forma de perderse, digamos, en ese aporte. Yo creo que varios rasgos, de alguna manera, los hemos ido ya esbozando. Creo que la maestría, tanto en su dictado, o de una forma de decirlo, en su estructura de seminarios, como en el acompañamiento de los seminarios metodológicos, como en la recuperación como trabajo de tesis y de investigación, recuperando la experiencia de los profesionales, va haciendo que, uno no debería decir esto para la CONEAU, pero digamos, esta maestría no está acabada, esta maestría se va haciendo a tiempo real y cada generación le pone su impronta, cada perfil de sus alumnos abre nuevos interrogantes. Yo puedo recordar particularmente en términos de factores desestructurantes empezar a tener alguna promoción, por ejemplo, con muchos veterinarios, ¿no? Que inmediatamente, digamos, en esa interlocución con ese colectivo uno empieza a, digamos, uno da la misma clase, pero al mismo tiempo tiene que incorporar ejemplos, aplicaciones, adecuaciones que se van dando dialogalmente. Lo mismo pasa con la bibliografía. Si uno quiere poner la bibliografía que pone, digamos, que sería como la bibliografía recomendada obligatoria, no me gusta esa palabra, pero digamos la bibliografía de la maestría, y después ve lo que efectivamente los alumnos leen, bueno, los alumnos están todo el tiempo trayendo nuevos temas y nuevas bibliografías y autores al juego. Y creo que eso también tiene que ver con los dispositivos más dinámicos de la maestría, que permite que los alumnos sean coproductores de la maestría, no sean solamente receptores pasivos de lo que los docentes más o menos expertos traen al juego. Yo creo que hay un desafío muy grande que se da en estas etapas de posverdad e internacional de ultraderecha, que me parece que es reafirmarse en los valores. Podríamos decir que quizá cuando promediaba la maestría, cuando comenzó la maestría, decir derecho a la salud casi yo diría era gratis, digamos, porque ¿quién te iba a decir lo contrario, ¿no? Ahora hay que reafirmarse en la idea, hay que poner el cuerpo atrás de la idea, hay que defender la idea, argumentarla, porque nada de los valores del campo de la salud pública ya está concedido, digamos, sino que está puesto en entredicho. Y eso hace entonces que dentro de las múltiples dimensiones de la formación de posgrado en el campo de la salud pública, también vuelva a aparecer fuerte la formación en valores, en el sentido de que somos flexibles para adaptarnos a todas las novedades epidemiológicas, las novedades tecnológicas, digamos, todo lo que de alguna manera la época actual nos ofrece, pero al mismo tiempo firmes en esos valores constitutivos de la salud pública
como son fundamentalmente podríamos decir, el derecho a la salud como organizador, digamos, como un organizador no negociable. Bueno, me hace retrotraer un poquito la pregunta a una dimensión que no he profundizado mucho, que es el tema de la importancia de las sedes de la maestría fuera de Rosario. Cuando la maestría se proyecta fuera de Rosario, también proyecta Rosario fuera de su territorio, digamos, de confort, digamos, ¿no? Y también ha permitido poner en valor el tema de que hoy la idea de el proyecto Salud Pública Rosario es, por así decirlo, un combo más grande que la maestría, y la maestría al mismo tiempo un mecanismo quizá informal o impensado de difusión de muchas cosas que se fueron realizando aquí, porque podríamos, bueno, tenemos muchísimas queridísimas compañeras, digamos, que hemos perdido en estos 30 años. Hemos mencionado a Susana Belmartino, a María del Carmen Troncoso, a Irene Lupi, fundamentalmente casi, digamos, una columna vertebral de esta propuesta. Pero también me gustaría mencionar a Débora Ferrandini, digamos, y Débora no era solo una profesora de la maestría, sino que al mismo tiempo lideraba el proyecto de la especialización en medicina general, estuvo en la Secretaría de Salud por muchísimos años organizando la atención primaria de la ciudad, pero también como viceministra en Santa Fe, en momentos también difíciles de otras pandemias que hemos vivido. Así que a mí no quería dejar de resaltar el tema de que podría haber habido una endogamia, digamos, de decir, bueno, esta es una maestría rosarina para Rosario, digamos, y me parece que hubo un gesto de generosidad y al mismo tiempo de enriquecimiento, porque cada vez que uno interactúa con otro territorio va como generando otras oportunidades. También hay que dejar constancia, probablemente acelerado por la propia pandemia, de la transición de la maestría 100% presencial al modelo de educación en línea, que produce cierto efecto que en redes llamaríamos de desterritorialización, y yo creo que lo que ha pasado últimamente, que más que tener sedes, digamos, en Santa Fe o en Buenos Aires, la maestría ha alcanzado, digamos, una presencia nacional, o sea, hoy se puede cursar la maestría desde cualquier lugar del país, incluso de fuera del país. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, toda la flexibilidad, digamos, de los docentes, del equipo organizativo, de la infraestructura misma de la universidad, como para poder hacer esa proyección donde yo diría que internacionalmente, salud pública, Rosario es una marca, algo que de alguna manera se ha logrado por lo que hizo la Secretaría de Salud en distintos momentos, probablemente, sobre todo mencionábamos hoy, los momentos más contrastantes con las políticas nacionales, o sea, cuando las políticas nacionales eran regresivas, Rosario apostaba a la salud pública, entonces esto ha sido muy valorado nacional e internacionalmente, y la maestría como un espacio de construcción de conocimiento. Entonces, desde afuera, uno dice Rosario y la gente pone junto el CES, los cuadernos médicos sociales de Rosario, la maestría, lo que se hizo en la Secretaría de Salud por muchos años, digamos, todo eso va formando parte como de una identidad que la maestría también puede seguir, continuar profundizando y poniendo en valor. Así que yo lo veo fundamentalmente desde esa perspectiva, ¿no? Sí, a mí me parece que la formación en salud pública tiene mucho que ver también con la formación en ciudadanía. Yo recuerdo, en ese sentido tengo una
un muy cálido recuerdo del aporte de Hugo Quiroga respecto al tema, cuando él usaba un poquito, parecía una fórmula matemática, digamos, cuando decía que ciudadanía era igual a derechos más actores sociales que los de alguna manera se organizan para hacerlos cumplir, e igualdad ante la ley, ¿no? Esa construcción yo la he utilizado muchísimo, citando siempre a Hugo, digamos, como autor, porque a nosotros nos queda la idea de que el derecho a la salud no se limita al derecho al acceso a los servicios de salud, sino que incluye también tres equidades, digamos, la equidad en el acceso a servicios de salud, de la capacidad resolutiva adecuada, digamos, para el problema que surge, pero previamente también, digamos, en la equidad en la protección a los riesgos, digamos, en términos de enfermarse de cosas que quizá uno podría no enfermarse, o sea, que son evitables, es una palabra clave en el derecho, la palabra evitable, porque puede generar responsabilidad, y también un proceso más largo, que es la democratización del saber y del poder, o sea, la equidad en el acceso al conocimiento y a la capacidad de decisión en el campo de la salud. Estos valores son valores que están puestos en entredicho a partir de una, digamos, de una ideología que, si uno lo piensa en términos, digamos, liberales, pero de liberalismo económico, tiene que ver con, o sea, una estrategia comunicacional que pone la libertad por arriba de cualquier otra cosa. Y a nosotros lo que percibimos es que en realidad la tradición liberal pone junto, digamos, la idea de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, estos tres valores constituyen un trípode inseparable entre sí. Entonces, la libertad sin igualdad y sin fraternidad, digamos, produce estos efectos del sálvese quien pueda, digamos, de una especie de propuesta social de ley de la selva. Y esto, que se da en el mundo, llamémoslo así, de la política doméstica, se traduce también en la política internacional. Yo creo que nosotros hemos navegado, yo desde que tengo, digamos, de alguna manera, vamos a decir así, conciencia sanitaria, no sé si eso existe, pero digamos, siempre he navegado con organismos multilaterales de respaldo, ¿no? Aquí el tema del ataque a los organismos multilaterales, el tema de la salida de Estados Unidos y de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud en forma totalmente inconsulta, definitivamente también produce un impacto sobre las certezas en el campo de la salud pública, las cosas de las que uno podría agarrarse, este conjunto de verdades. Nosotros varias veces hemos dicho, los organismos internacionales no producen conocimiento, pero sí producen consensos. Entonces uno tenía la sensación de tener por lo menos, digamos, esta es la vacuna que efectivamente funciona, esta es la vacuna que fue habilitada por la OMS para... Eso, de alguna manera, en este momento está puesto en entredicho. Así que vamos a entrar en zona de turbulencia, podríamos decir de alguna forma, donde parece que nada del campo de la salud pública podría ser simplemente una verdad comprobada, ¿no? Es como, si uno lo mirara en términos religiosos, sería como, qué sé yo, como atacar al Vaticano, digamos, de alguna manera, porque la verdad que la OMS ha sido un gran generador de espacios de debate, yo diría de países de todo signo político, digamos. Nos estamos quedando sin esa universalidad y entonces el campo de la salud pública va a tener que sobreponerse a esos duelos, reemplazado de alguna manera también con una formación rigurosa, pero también con una militancia y un compromiso social a la altura de los desafíos que se vienen.